Listo. ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia? Bueno, entonces nosotros para la elaboración de nuestro proyecto de aula iniciamos con una actividad de iniciación que consiste en la observación de una serie de figuras geométricas que son dibujadas en un plano, en una guía para que ellos las puedan observar y las puedan elaborar, ¿sí? Entonces, basándose en sus observaciones, entonces el docente sirve como guía para que puedan llegar a construir el concepto de figuras geométricas. Entonces, como tal, se socializa la actividad, pero se continúa con una siguiente actividad para la profundización en relación con las figuras geométricas y se tiene en cuenta la lectura, el misterio de la construcción de las pirámides de Egipto, y para poder realizar esta lectura le proporcionamos una guía de preguntas. Entre las preguntas que surgen en la lectura está: ¿quiénes fueron los primeros constructores de la pirámide? ¿Para qué se construyeron las pirámides? ¿Qué lugar se tiene como origen de las grandes construcciones pétreas egipcias? ¿Qué materiales utilizan los egipcios en la construcción de las pirámides? ¿Qué herramientas utilizarán en dichas construcciones? ¿Cuál es la hipótesis la hipótesis más aceptada sobre la forma de construcción de las pirámides? Y finalmente, como para poder interactuar con el concepto y el conocimiento obtenido mediante la lectura, se hace una pregunta donde ellos les permita inferir sobre sus conclusiones que pueden escribir sobre la lectura, ¿sí? Y se enfatiza entre uno de los ejemplos de las figuras geométricas viene siendo la pirámide, ¿sí? Y con la lectura se puede profundizar en otras áreas en relación con, puesto que el conocimiento matemático, porque lo estamos enfatizando hacia la parte matemática con las figuras geométricas, también se puede profundizar sobre otros campos que tienen que ver con sociales. Bueno, y para dinamizar un poco el proceso, en nuestro segundo taller, nuestro primer taller, que es el segundo taller de los componentes curriculares y modelos flexibles, nuestro primer paso vendría a ser las distintas clases de figuras geométricas. Nuestro segundo paso, que son las definiciones y planeación del proyecto, tiene que ver con la observación de las figuras geométricas, elaboración de figuras geométricas, socialización sobre la observación y elaboración de figuras geométricas, análisis de la lectura sobre las pirámides como un ejemplo de las figuras geométricas y establecer las diferencias entre las figuras geométricas como actividad de evaluación. Nuestro tercer paso, que tiene que ver con la definición de contenidos, aprendizaje y proceso de desarrollo a potenciar para todos y cada uno de los estudiantes. Eso tiene que ver con el área del conocimiento en matemáticas y está relacionada además con sociales, artísticas y lenguaje. Los procesos que se tienen en cuenta, ¿qué diferencian las figuras geométricas? Y en este caso, el estándar que se tiene en cuenta en este caso, pensamiento espacial y sistema geométrico. Dentro de ellos se desarrollan una serie de desempeños que representan objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vista. Identifico y describo figuras y cuerpos geométricos por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales. Y por último, en esta parte aquí tenemos un DBA que observa los objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista.
lo representa según la observación y lo reconoce cuando se transforma mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones. Aquí nos pregunta qué experiencia pedagógica debo proponer. En este caso, se tiene en cuenta la construcción de figuras geométricas y lectura sobre el misterio de la construcción de las pirámides de Egipto, y los conceptos que se tienen en cuenta son las figuras simples, conceptos de geometría, líneas rectas, líneas paralelas y segmentos. Bueno, entonces en el desarrollo de la clase, ¿qué hicimos? Pues es casi lo mismo que hemos estado narrando, y lo referente a los estándares, ya lo mencionamos, el pensamiento espacial y sistema geométrico, los derechos básicos de aprendizaje, que tiene que ver con observar objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, lo representa según su ubicación y lo reconoce cuando se transforma mediante rotaciones, traslaciones y reflexión. La evidencia también está escrita dentro de la guía, es identificar relaciones entre figuras tridimensionales y dimensionales. La meta de aprendizaje o el aprendizaje es reconocer características de objetos geométricos y métricos. Claro que tiene que ver, para poder reconocer esas características métricas y geométricas, entonces tenemos que guiarlo al estudiante en relación con la medición de la figura geométrica que hicieron como actividad de iniciación. En cuanto a la exploración, lo que sabemos, entonces se hace observación y elaboración de figuras geométricas, y nuestros recursos son las figuras geométricas dibujadas en la cartulina. En cuanto a su estructuración, tiene que ver con el análisis de la lectura, las figuras geométricas, y en este caso son las pirámides que se tiene como ejemplo para dinamizar el proceso de construcción del concepto de figura geométrica. El recurso, la lectura y la guía de preguntas que le ofrecemos para poder hacer la lectura, y una serie de herramientas que se necesitan, en este caso las hojas para poder construir las pirámides. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces finalmente se socializa y luego se tiene en cuenta la valoración, que es mediante la identificación de las relaciones entre figuras tridimensionales y bidimensionales que realizan los estudiantes mediante su participación y respuestas a las preguntas que realizan. Esas son los resultados, las evidencias para poderlos evaluar. Muchísimas gracias, profe. Muy bien. Bueno, a partir de la lectura de las pirámides, el misterio de la construcción de las pirámides de Egipto, propusimos un propósito, que era que nuestros estudiantes produjeran textos informativos sobre las culturas egipcias, hicieran un comparativo con las culturas actuales. Eso es como lo que queremos lograr en ellos. Para ellos, ¿qué se piensa hacer? Desarrollar una serie de actividades en los 4 momentos, y en el primer momento, que es los saberes previos, enfocarlos desde el área de ciencias sociales, para desarrollar el estándar que dice: comparo legados culturales, científicos, tecnológicos y artísticos y religiosos de diferentes grupos culturales y reconozco su impacto en la sociedad actual. Entonces se van a hacer una serie de actividades como el trabajo cooperativo. Vamos a determinar roles, vamos a tener trabajo cooperativo. Se le entregan de pronto unos rompecabezas, algo a los estudiantes, y con base en ello, ellos empiezan a armar monumentos, tanto de la actualidad como antiguos, para que ellos hagan el comparativo y logren identificar las diferencias que hay, cómo ha evolucionado la tecnología, y a partir de ellos empieza a extraer todas las ideas que ellos tengan y se hace una socialización
para mirar cómo hacen ellos para explorar todos esos aprendizajes que traen, de los conocimientos que ellos tenían sobre lo que habían escuchado de las pirámides y cómo la tecnología ha permitido que en la actualidad se hagan otro tipo de monumentos que van a quedar también para la historia, porque usted sabe que todo en la vida va pasando. Más o menos ese sería el objetivo del primer momento. Luego, en el segundo momento, lo articularíamos con el área de lenguaje, que es donde queremos el fuerte de ellos, que ellos produzcan textos. Entonces, allí los colocaríamos con base ya en lecturas dirigidas, con base en material que se les entregue, a construir noticias a partir de una información dada, a elaborar afiches o a crear infografías. Ya en el tercer momento se podía trabajar lo de la parte de la geometría o el pensamiento métrico en matemáticas, que es la elaboración de diferentes figuras o de las diferentes pirámides, de acuerdo al material que les podíamos proporcionar. Y por último, podríamos articular la parte de las ciencias, que tiene que ver, que ahí hablaba mucho sobre lo que eran los riegos, el tratamiento que se le daba el agua. Entonces, empezarnos a meter ya con la parte ambiental. Cómo ellos construían, si dañaban el medio ambiente, cómo utilizaban el agua, cuáles eran los, o sea, hablar del ciclo del agua, y cómo es el agua ahora, cómo las edificaciones impactan o no impactan la naturaleza, y ahí extenderíamos pues una clase y un proyecto, bien, ¿no? Que así es como para resumirle más o menos lo que haríamos. ¿Listo? Entonces... Bueno, profe, lo que me queda aquí es que hay mucho material para cortar. Miren que cada uno desde su óptica, desde su quehacer docente, y solamente les entregamos 2 cosas. No les entregamos ni 2 cosas, yo lo único que le entregué fue a usted unas lecturas y unos plegables para cortar y armar, no más. El resto lo hacían ustedes, ¿sí? Eso con el fin de que miremos los modelos educativos como ese ejercicio. Las guías son un pretexto, pero la clase y los momentos de la clase y los aprendizajes son de nosotros. Eso era lo que queríamos, le queríamos mostrar. Y muchas veces nos enredamos con que es que el estándar, que el DBA, no, profe, haga. Y después de que haga, miremos a ver. Y como les decía yo, van a percibir que van a ir mucho más. Mire la cantidad de aprendizajes que podemos generar, ¿sí? Y no miramos los estándares, ¿sí? Pero si me voy a los estándares, voy a ver que eso es una cantidad y arrasé con ellos y los pasé, ¿sí? Si vamos a los DBA, arrasé con ellos y los pasé. Ese es precisamente el ejercicio que queremos que hagamos y el llamado a ustedes en las aulas, a crear, a transformar nuestras prácticas educativas, a mejorarlas, a inventar. Inventémonos y miremos a ver con esa invención qué nos sale y hasta dónde podemos llegar. No, vean, yo siempre creo lo siguiente, claro, pero yo les voy a decir lo siguiente, yo puedo partir de los DBA, yo puedo partir de los estándares, yo puedo empezar desde ahí y llegar a la clase, ¿sí? A los momentos de la clase. O lo puedo hacer al revés, ¿sí? Plantearme una clase, cranearme una clase, y después de lo que craneo, digo, bueno, ¿y esto a qué me lleva? Siempre, profes, y eso me lo enseñó a mí un cubano, el que quiere mucho, que es Isael, me decía, miren, lo más importante es que yo tenga claro qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda. ¿Qué es lo que yo quiero que él, cuando terminemos esto, qué queremos que él tenga en la cabeza? ¿Sí? Y que de eso se vaya hasta quién sabe dónde, ¿sí? Son ideas que siempre se están manejando. De un lado hacia el otro, la idea es que la persona que se vea beneficiada siempre sea el estudiante y que a la persona que beneficiemos sea él. Y que entre más aprendizajes tenga, muchísimo mejor. Entre más abarquemos,
Y miren la cantidad de cosas que me sacó la compañera. El compañero acá me trató matemáticas, me trató ciencias sociales, me trató ciencias naturales, me trató español con un pretexto, un texto nomás, ¿sí? Un texto. Las compañeras acá igual, ¿sí? Entonces, nada, sentamos que las guías, que todas las herramientas pedagógicas que nosotros tenemos son pretextos para lograr aprendizajes. Y entre más aprendizajes podamos abordar con los estudiantes, mejor para ellos y mejor para nosotros. Y cuando vamos a los estándares, a los DBA, vemos que los cumplimos. Vemos que efectivamente están ahí, ¿sí? Inmersos, y que fue mucho lo que fortalecimos, que fue tanto que a veces hasta nos pasamos un poco más. Entonces, agradecerle su presencia, su permanencia, y que este sea simplemente un abrebocas para que nos encontremos en otros espacios y en otros momentos, ojalá verlos aquí exponiendo sus proyectos de aula. No nos olvidemos de las evaluaciones generales. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Que estén bien, gracias.